un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias por acompañarnos como siempre cada jueves aquí en la Casa de la Libertad RCR. Arrancamos corriendo dando las gracias al equipo que hace posible cada uno de estos espacios. En la dirección general, nuestro querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción Yay Pacheco, Malala Nogales y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González. Por favor, como siempre, ayúdennos a crecer a esta familia en YouTube, suscribiéndose a nuestro canal RCR en vivo. Allí lo pueden ubicar facilito, también a través de nuestras redes, @RCR750, y a través de mi cuenta personal, @ClauMacero. Y por supuesto también agradecer a nuestros amigos de las publicidades. Ellos son Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Son pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria, marmoleada, limón, tres leches, todo lo que necesiten en dulces creaciones. Son Habibis Cakes. Pueden ubicarlos a través de su cuenta en Instagram, @Habibis_cakes, y a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Y además, no solamente se trata de comer, también hay que estar bien, y por eso los cambios de looks y todo lo que ustedes necesiten en cuanto a su cabello lo tienen en Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química. Ellos tienen alisados, queratina, cirugía capilar, tratamientos avanzados con más de 40 años de experiencia, y están ubicados, por supuesto, en el centro comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, aquí en nuestra ciudad capital. Pueden seguirlos a través de su cuenta en Instagram, @Salón Perfect Hair. Y además, para arrancar este programa con muchos temas noticiosos, conocimos lo que fue la noticia de lo que sería el asesinato de Santrich en Venezuela. Ustedes conocen a este famoso guerrillero, pero mientras tanto en Venezuela siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos, y una de esas violaciones tiene que ver con los presos políticos. Veíamos hace poco el reporte del Foro Penal. Estamos hablando de más de 300 presos políticos en Venezuela, y uno de esos presos políticos es Guillermo Zárraga. Él se encuentra detenido, y hoy tenemos con nosotros a su hijo, Diego Zárraga, quien además va a explicar el peligro que existe para su papá, pero no solamente para su papá, sino para otros presos políticos que hoy están, además de privados de libertad, expuestos al riesgo de contraer o enfermarse y empeorar con COVID-19. Gracias, Diego, por atender nuestra llamada. Bueno, Claudia, primeramente agradecerte por el espacio, por esta ventana para poder nosotros denunciar todo lo que está sucediendo actualmente con el caso de mi papá, el ingeniero Guillermo Zárraga, pues que fue detenido el día 14 de noviembre del año pasado y fue llevado hasta el DIGESIN de Boleita. La actualidad, pues, es que a él le realizaron una prueba COVID. Antes de eso iba a ser trasladado, y mediante la prueba pues no fue trasladado hacia una cárcel común. Como han sido trasladados ya otros presos, otros detenidos, presos políticos también, que ya han sido trasladados hacia cárceles comunes en Venezuela, sin previa notificación y sin previa notificación hacia los abogados o alguna orden de ningún tribunal que lleven las causas de estos detenidos políticos. Diego, ¿dónde se encuentra tu papá en estos momentos? Y si puedes refrescar por qué él está preso, ¿no? Sabemos que por razones políticas, pero para que nuestra audiencia también entienda cuál es la situación de tu papá. Pues lo detienen. Sí, creo que estamos teniendo problemas de comunicación con Diego. Diego está en Colombia, y es el hijo de Guillermo Zárraga, detenido, como él decía, desde el 14 de noviembre del año 2020. Es uno de los... Discúlpanos, perdimos un momento. Traición a la patria y asociación, en principio. Luego le quitaron el delito de terrorismo y traición a la patria, le dejaron asociación y le imputaron también revelación de información confidencial. Diego, para cerrar estos minutos, sé que también tú estás en la calle, y por supuesto te agradecemos la valentía para hacer esta denuncia. Sabemos que además tu papá
ha tenido o se han hecho múltiples campañas. ¿Cuál es el llamado hoy a los venezolanos y de qué manera apoyar? Ustedes están impulsando una etiqueta que se llama Liberen a Guillermo, pero ¿de qué otra manera podemos colaborar? Porque no es solamente Guillermo, de hecho veíamos la denuncia de la diputada Pichardo sobre estos traslados a cárceles comunes, estamos hablando de venezolanos que están presos, por supuesto, arbitrariamente como tu papá. Sí, totalmente. Actualmente a todos los presos políticos que están detenidos en el DGCIN, a todos, sin excepción, incluso en otros sitios de reclusión, lo han trasladado a cárceles comunes, ya están trasladados. Y quedan algunos que pues por el tema del COVID no lo han trasladado, sin embargo, aún cuando le hicieron la prueba COVID el día de ayer y aún cuando no se le ha dado resultado, todavía insisten en el tema de trasladarlo y eso atenta también no solamente a la salud de quienes hoy en día se contagiaron de COVID, los presos políticos dentro del DGCIN, sino también incluso al resto de los detenidos en las cárceles comunes. Y el llamado es a que todos participemos, todos nos apoyemos, porque son más de 300 presos políticos en Venezuela actualmente, y la exigencia es una sola, la libertad de todos y cada uno de ellos, sin excepción, porque las razones por las cuales están detenidos son netamente políticas. Así es, Diego, yo quiero agradecerte por tu tiempo y por supuesto decirte que esta también es tu casa, está abierta para hacer esta y cualquier otra denuncia que haga falta hacer por el caso de tu papá. Recordemos, es Diego Zárraga, hijo de Guillermo Zárraga, detenido desde el 14 de noviembre del año 2020. Es uno de los más de 300 presos políticos en Venezuela que hoy existen y que tienen la amenaza de ser trasladados a una cárcel común, a expensas y a exposición incluso del COVID y de otros males que nadie tiene que sufrir en Venezuela, mucho menos una persona privada de libertad arbitrariamente. Gracias, Diego, con esto te despedimos. Y a propósito de esto y de comentarios sobre posibles negociaciones, ustedes han visto cuáles han sido las ofertas y los comentarios, ¿no?, en el área política sobre esto, a la par de estas violaciones a los derechos humanos, como es el caso del señor Guillermo Zárraga, también vemos la arremetida del régimen contra los medios de comunicación. Y el viernes pasado vimos cómo esa arremetida que ya venía amenazando o con la que se venía amenazando se concretó con el caso específico del diario El Nacional. Por eso el día de hoy tenemos también como invitado al periodista Williams Perdomo. Él es parte del área política del Nacional, para que nos explique cómo fue que se vivió esta situación en la sede del Nacional y de qué manera se atenta contra la libertad de expresión. ¿Cómo estás, Williams? Hola Claudia, bueno, muchísimas gracias por la invitación primero. Y bueno, la verdad es que era una situación que ya sabíamos que podía ocurrir porque es algo que ya tenía mucho tiempo, digamos, amenazándonos con esto, pero no esperábamos que ocurriera, obviamente, ni tan rápido ni tan pronto, y obviamente teníamos la esperanza de que en algún momento pues se desistiera de esta decisión. Sin embargo, bueno, como lo hemos vivido, como se vive o como lo han vivido en los últimos años todos los medios de comunicación como Radio Caracas Televisión, como tantos otros que han dejado de lamentablemente llevar información a los venezolanos. Es importante rescatar que no es la primera vez que el Nacional enfrenta una situación similar a esta, ¿no? Ya nosotros en el 2019 habíamos vivido lo que había sido el fin de la edición impresa, justamente, bueno, porque no tenía los recursos para continuar imprimiendo. Y ya en ese momento ya nosotros habíamos vivido como un choque o una manera de empezar a sentir que se estaba coartando la libertad y la manera en la que podíamos llevar la información. Entonces, claro, ya es algo que veníamos enfrentando, como te digo, no era la primera vez, pero teníamos la esperanza de que pudiéramos continuar en esa sede. Lamentablemente no es así y lo importante es que tenemos la esperanza de continuar trabajando. Así es, bueno, no solamente lo que ustedes han vivido desde el 2018, como tú bien decías, Williams, sino que esta vez hay quienes afirman que ni siquiera es un embargo, sino una toma, ¿no? Una toma a la fuerza, una toma militar. ¿Cómo lo describes tú? Y bueno, ¿cuál es el ambiente entre los empleados? Porque ya ustedes sabían que ahora debían trabajar de forma digital. Obviamente eso significó unos cambios, ¿no?, importantes para un medio de tradición como el Nacional, pero ¿realmente fue un embargo o cómo ustedes lo están tratando en términos legales, si se podría llamar? Bueno, realmente en términos legales prefiero que sean los abogados y la gerencia general que hable sobre esta situación, pero sin duda llamarlo embargo tampoco creo que sería lo prudente porque
es importante recordar cómo se dio esta situación. Fue por un reportaje de otro medio y de hecho hay organizaciones que han hablado sobre esto y han dicho que esto no debería tener ninguna implicación para el periódico porque estaba replicando a otro medio internacional. Entonces, bueno, allí ya quedará en manos de los abogados a apelar o tomar las medidas que tengan que tomar. Pero como trabajadores, sinceramente nos tomó también con mucha incertidumbre, no te voy a negar, porque a pesar de la disposición de la gerencia general y obviamente de nuestro presidente editor, que es Miguel Enrique, de continuar trabajando y de decirnos que vamos a continuar llevándole la información a los venezolanos y la verdad como lo hemos venido haciendo, sin duda también te genera un poco de incertidumbre el no saber qué es lo que va a ocurrir, porque sin duda también el periódico se queda sin una parte importante de inmuebles y sin su edificio, que sin duda también es, digamos, la casa del periodismo en Venezuela, la casa de la libertad, de la democracia, y allí nosotros tenemos una serie de cosas en las que trabajábamos, no solamente es las notas de prensa, también hay otros recursos que nosotros utilizamos, video, hacer las entrevistas, es decir, de una u otra manera necesitamos el espacio para poder trabajar, pero hasta ahora tenemos la tranquilidad de que la gerencia y la presidencia pues han dicho que vamos a continuar trabajando y que vamos a seguir adelante a pesar de las dificultades que tenemos para cumplir con el trabajo. Lo importante es que a pesar de estas dificultades, nuestro compromiso es seguir llevándole la información a los venezolanos. Y yo te atajo allí, Williams, porque has dado en un punto medular, que es el tema institucional, ¿no? Y de hecho, el presidente editor, Miguel Enrique Otero, lo dijo en una editorial. Dijo básicamente que el Nacional es más que un edificio. Sin embargo, bueno, hay que ser realistas. Tú no quieres hablar del tema legal por razones evidentes, pero yo tengo que decir que el Nacional ya recurrió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Como última instancia que queda. Pero sí quiero ahondar, en este caso, tú como periodista, sobre el valor de las instituciones, ¿no? Hoy, de hecho, acaba de salir el índice de Relial sobre la calidad institucional y Venezuela está en una de las últimas, en uno de los últimos puestos, ¿no? De este índice. Y preguntarte, Williams, como periodista, ¿no? Los medios, además, ciertamente el Nacional es mucho más que un edificio, más que una infraestructura, pero ¿cuál es el rol de los medios hoy y cómo ves, ¿no? La situación de los medios como institución en un país donde, bueno, básicamente estamos viendo, según reportes de IPIS y este informe que te comento de Relial, que estamos en los últimos lugares en arremetida, en términos de calidad democrática, en términos de defensa y acceso a la verdad. Entonces, ¿cómo trabajar en este contexto y cuál es el rol de los periodistas entonces como institución en un país como Venezuela? Sí, mira, para responder tu primera pregunta, yo quiero rescatar algo que dijo justamente Ana Isabel Otero, que es una de las hijas de Miguel Enrique. Ella decía en ese momento que todo el mundo comenzó a preguntar por la historia, ¿no? Del Nacional, por los reportajes que existen, porque sin duda el periódico, bueno, tiene 78 años registrando la historia del país, entonces tiene un activo en información muy rico y muy importante para nuestra historia. Ella decía que eso está resguardado porque perdimos bienes materiales, pero no perdimos historia. Yo creo que al final eso también es lo más importante que hay que rescatar de todo esto. Los venezolanos obviamente se han expresado de una manera tan impresionante, enviando mensajes de solidaridad y entre tantas cosas. Y yo decía en estos días que a pesar de todo lo que se está viviendo, algo muy importante es que no se ha perdido el valor histórico que tiene el Nacional como institución, que tú justamente lo mencionas, ¿no? Y eso es muy difícil quitarlo. Sin duda, existen sistemas políticos que intentan borrar la identidad y la historia de los países para poder imponer una nueva historia o una nueva identidad. Pero también es muy difícil, luego de 78 años, un medio que además no solamente ha resistido a este tipo de situaciones, sino que ha resistido a otros gobiernos, porque yo entiendo que mucha gente tiene sus posiciones con respecto al Nacional, pero también es necesario recordar que es un medio que siempre durante sus 78 años ha estado enfrente del poder. O sea, nunca ha sido un medio que ha estado a favor del poder. Y eso puede generar molestias, pero también ha generado lo que ha sido el impulso de la democracia en el país. Entonces, claro, no es la primera vez que ocurre. Ha resistido y resistió a dictaduras en el pasado y va a seguir resistiendo porque, como te digo, lo más importante es el valor histórico que tiene. Y yo creo que lo medular de todo esto es también rescatar
que los venezolanos, los ciudadanos, tienen en su ADN a El Nacional, porque todos crecimos leyendo el periódico, todos aprendimos a leer e interpretar leyendo un buen reportaje del Nacional, y los que decidimos dedicarnos a la profesión de la comunicación, también en nuestras universidades nos formamos con el manual de estilo del Nacional. Es decir, en cada cosa que hace la sociedad venezolana estuvo y está el periódico. Entonces, claro, eso va a ser muy difícil, digamos, eliminarlo o borrarlo, porque como te digo, está marcado en cada una de las cosas que hace el venezolano. De hecho, no me quiero extender, pero yo también recordaba con todo esto la No, novela. tranquilo, ya, este espacio es tuyo. No, muchas gracias. Pero no, te quería comentar que estaba recordando un poco lo que habían sido los escritos de Miguel Otero Silva, que hay un museo, o había un museo en esa sede, que ahí habían cartas, habían novelas de Miguel Otero, y allí tú siempre encontrabas algo que no se le podía quitar a él, y era ese sentir y esa identidad de ser venezolano. Y en cada cosa que hizo, sin duda dejó plasmado ese sentir de estar orgulloso de ser venezolanos y de estar en esta tierra. Y eso también es algo que no van a poder eliminar, porque la familia Otero, encabezada por Miguel Otero Silva, obviamente, tienen historia en Venezuela y son parte de la historia de este país y de cómo se recuperó, obviamente, la democracia en momentos muy oscuros. No, no, yo totalmente de acuerdo, Williams. Además, creo que estamos incluso hoy hablando en un medio que también ha atravesado por lo mismo y al que sacaron del aire y ha atravesado por esa situación de arremetida, ¿no? Hace poco se conmemoraban 2 años de que sucedió eso, estamos por la web, seguimos haciendo el trabajo, pero ya nos quedan 2 minutos y yo quisiera, además de rescatar tus palabras, ¿no? En cuanto a lo que significa un medio en el registro, en el tema del ADN histórico, en el tema de la configuración de democracia, el tema de la construcción de república. Obviamente la gente conoce el Nacional y su trabajo. Pero si yo te preguntara hoy, incluso como venezolano, no solamente como periodista, sino como venezolano, eh, ¿qué pasaría o qué se le quitaría a Venezuela si el Nacional un día dejara de estar? Wow, historia y obviamente democracia. Y con eso voy a responder también la pregunta que me quedó en el aire anterior, ¿no? Porque sin duda los medios de comunicación, más allá de llevar información, hacen y construyen democracia, hacen y construyen sociedad. Yo siempre digo que los periodistas somos la fuente de una sociedad, y no me refiero a fuentes de información solamente, me refiero a la fuente porque al final somos con nuestra información y con lo que informamos los que llevamos y los que le damos al ciudadano la posibilidad de generar debates, de crear sus propias ideas y de, partiendo de lo que uno les da a conocer, que ellos deciden qué es lo que quieren creer. Cuando tú dejas de tener medios de comunicación, sin duda la democracia se comienza a ver vulnerada, porque los ciudadanos entonces no tienen la posibilidad de pensar, de innovar, de crear, de saber qué es lo que está pasando, y eso es algo sumamente grave. Entonces tú me preguntabas cuál es el rol de los periodistas. El rol nuestro es, sin duda, seguir llevando la información y seguir siendo luz en la oscuridad. Y esto es algo muy importante porque muchas veces sentimos que en medio de estas circunstancias el trabajo que estamos haciendo no vale la pena. Y es todo lo contrario. Cualquier periodista que esté dando, digamos, la batalla cultural de mantenerse, llevando información, de alzar su voz, es un periodista que está construyendo democracia y que está construyendo país. Y sin duda también hay una persona que dice que nosotros somos como esa luz que en la oscuridad le regala a los ciudadanos el poder ver lo que está ocurriendo. Y sin duda, eso es muy importante para la sociedad, porque si tú pierdes la capacidad de entender qué es lo que está ocurriendo, como se lo explican los periodistas a las sociedades, entonces pierdes sin duda lo que sería el poder pensar y el poder escoger, porque sin duda también tienes una capacidad para escoger a partir de unos hechos y de una información. Entonces, es necesario que exista periodistas para que haya democracia. En el momento que perdamos los periodistas y los medios de comunicación, se comienza a vulnerar la democracia y la Así libertad es, y eso, también.
Y eso me recuerda, y ya esto para cerrar, Williams, y despedirte, un libro que me gusta muchísimo y siempre lo menciono, pero que es la Brújula y la Niebla de Javier Darío Restrepo, porque él habla precisamente de eso. En este contexto, lo que está afrontando el Nacional es una niebla muy espesa, y es una niebla que también atravesamos los venezolanos en otros ámbitos, no solamente el tema en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto al periodismo, pero la brújula es precisamente eso, la verdad, ¿no? Y cuando uno está aferrado a eso, cuando uno está aferrado a los derechos y a la libertad como norte, esa niebla se despeja y evidentemente uno llega a su destino, que espero en Venezuela sea muy pronto la libertad, y sé que gracias a tu trabajo y el de muchos periodistas que lo están haciendo lo vamos a lograr. Y te quiero agradecer, Williams, ya te tengo que despedir. Era Williams Perdomo, bueno, es Williams Perdomo, periodista del Nacional y, bueno, amigo de la casa, ya ha estado con nosotros varias veces. Gracias por tu reporte sobre lo que sucede en el Nacional, y con esto nos despedimos, y al regreso hablamos de lo que sucede en la frontera y el grave conflicto armado que ustedes ya conocen en los estados Apure, Zulia y Táchira. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, liberalmente. Gracias por seguir con nosotros acá en RCR, la Casa de la Libertad. Y bueno, pasamos de violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos con el caso de Guillermo Zárraga y el caso del Nacional. Pasamos a hablar ahora de un conflicto que lleva meses, desde marzo, ocurriendo en nuestras fronteras venezolanas, en nuestros estados fronterizos. Hemos visto imágenes muy graves de lo que sucede en el estado Táchira, Apure, Zulia. Estamos hablando de, obviamente, la ocupación de nuestro territorio por parte de fuerzas irregulares. Y este martes se conoció, como ustedes bien saben, ya esto es noticia internacional, lo que sería la muerte, aparentemente, de Santrich, uno de los guerrilleros más conocidos, ¿no? de estas fuerzas irregulares. Por eso hoy hemos querido conversar a propósito de este conflicto que se desarrolla en nuestro territorio con Sebastiana Barraez. Ella es periodista especializada en el ámbito militar y quiero darle las gracias por estar con nosotros el día de hoy. La íbamos a tener la semana pasada, estaba un poquito enferma y ahora la tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Claudia, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sebastiana. Y yo quisiera arrancar, la verdad es que tú te has convertido en una fuente muy importante, ¿no?, para los venezolanos y para el resto del mundo sobre esta situación y el ámbito militar. Hace poco, en una entrevista para Blue Radio, tú hablabas de lo que son los enfrentamientos entre la disidencia de Gentil Duarte, ¿no?, y cómo esta situación dejó 8 militares secuestrados, lo vimos, 20 asesinados, 4 desaparecidos. ¿Cuál es el balance que haces al día de hoy, donde obviamente la situación está un poco convulsa, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que calificar es la sorpresa ante el silencio que raya en la indiferencia tanto del alto mando militar como de quien se considera, se hace llamar comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro. Pero también es asombroso, Claudia, cómo nosotros tenemos hoy a quienes hablan en nombre de la institución castrense, como el caso, por ejemplo, del diputado Diosdado Cabello, que ni siquiera hacen referencia a los 8 militares secuestrados, pero tampoco hacen referencia a los militares desaparecidos, porque es que además de los secuestrados hay por lo menos 4 militares de los cuales se desconoce todo, no se sabe qué pasó con ellos. Y tenemos por lo menos 20 militares muertos a manos de la guerrilla colombiana, específicamente de la FARC, del ala de Gentil Duarte. 4 en septiembre del 2020 y desde el 21 de marzo hasta ahora hemos tenido 16 muertos más. Esta situación es realmente asombrosa en un país que tiene una institución armada que habla de las gestas libertadoras, que se está preparando en arreglar por allí unos tanques, que hacen videos para proclamar, que están haciendo incluso unas películas sobre el bicentenario de Carabobo. ¿Y qué pasa con los muertos, con los desaparecidos y con los secuestrados? Yo creo que esto da una imagen de lo grave que está pasando en la institución armada. Y ya quiero orientarnos, Sebastiana, porque de hecho generó mucha indignación que 20 días después fue que Padrino López, ¿no? como comandante de la Fuerza Armada Nacional, se pronuncia sobre este tema específico de los militares desaparecidos, pero además después de eso no hay mayor información. Ahorita ni siquiera se sabe quién tiene el control, ¿no? de estos estados fronterizos. Se habla de que una parte la controla el ELN, otra parte la controla la FARC, pero hay realmente malestar dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional. Bueno, hace poco también, hay que mencionarlo, veíamos la renuncia de Iván Simonovic. No sabemos si tiene que ver con esto, en su carta no explica mucho más sobre esto, pero tú tienes conocimiento de lo que sucede adentro de nuestra Fuerza Armada Nacional. Estamos hablando de compañeros militares, ¿no? Claro, fíjate, la tradición en la Fuerza Armada era que los militares se consideraran compañeros, hermanos, familia, y como todas las familias, que aun cuando tenían conflictos internos, se defendían, se apoyaban, se respaldaban. Pero además existe un principio en todas las instituciones castrenses de defender al compañero, y mucho más cuando ese compañero está caído. Ahora, lo que nos está revelando esta Fuerza Armada, estos mandos de la institución castrense, es que ahí no hay el principio ni el honor por el respeto al compañero, ni siquiera los familiares de esos militares. O sea, yo realmente creo que la institución castrense tiene que hacer una verdadera mea culpa para decirle primero al país en qué se han transformado, en qué se han convertido, qué es esto, qué es esta institución castrense, a qué principios responde. Porque uno pudiera decir, quizás es por la politización, quizás por el problema de la defensa de los intereses que tienen por las empresas y la explotación de las minas, por los recursos económicos, incluso por la corrupción. Caramba, pero uno defiende a los suyos. Nosotros entre periodistas nos defendemos, aun cuando muchos no nos gusten, pero nos defendemos. O sea, ¿qué pasa en la institución armada? ¿En qué se transformó? Es que les redujeron, les destruyeron su razón de ser y su esencia, que no son capaces ni siquiera de conmoverse ante esos compañeros de ellos que están corriendo pena de muerte. Cuidado, Claudia, cuidado si esos militares no terminan siendo absorbidos por la guerrilla colombiana, ¿sabes? Cuidado si esa situación de esos militares, entre ellos algunos comandos,
no termina sirviéndole a esa guerrilla colombiana, defraudados, decepcionados ante la actuación de una Fuerza Armada que sencillamente no se conmueve ante la situación que ellos viven. Y además, Sebastiana, es grave pensar, ¿no? Para uno es complicado pensar que eso pueda haber pasado con nuestra Fuerza Armada Nacional, pero incluso los incentivos económicos, ¿no? En una región donde vemos que incluso la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia ofrece empleo, o sea, se ha adueñado de tierras de una manera, bueno, descomunal. Fundarredes tiene varios informes que hablan precisamente de cómo ellos han capitalizado, ¿no? Algunas fincas y cómo de alguna manera le ofrecen trabajo, incluso a venezolanos, no solamente miembros de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, además yo quisiera preguntarte, Sebastiana, aquí en esta entrevista que tú también diste a Radio Blue, hablaste, ¿no? De cómo para Nicolás Maduro básicamente las Fuerzas Armadas son importantes, tú lo acabas de explicar muy bien. Pero ¿cómo entonces analizar qué pasa en este contexto y de alguna manera cuál es el rol entonces, ¿no? Incluso del periodismo, y te lo pregunto también como parte de este gremio, sin tener realmente certezas, ¿no? De cuál es la verdad en este caso? Hay quienes afirman que probablemente ni siquiera esta persona estaría muerta, otros afirman que fue el ejército colombiano, Colombia lo desmintió. ¿En qué punto estamos, no? Y cómo en este contexto, además de quizás la tristeza o la indignación que puede generar lo que sucede con nuestra Fuerza Armada Nacional, nos mete en un campo bastante difícil para quienes tenemos la responsabilidad de informar y de transmitir la verdad. Y tú lo vives, ¿no? Diariamente. Mira, Claudia, yo creo que nosotros no podemos obviar, y fíjate, yo no he querido hablar del tema Santrich, porque es que yo tengo una razón muy particular al respecto. Yo creo que si algo ha sido evidente en los últimos 20 años, es la habilidad que tienen los servicios de inteligencia para mantener a la opinión pública interesada de lo que ellos quieren que se interese y no de lo que es realmente importante y medular. Esta situación de Santrich, de la cual no hay ninguna evidencia clara de que a este individuo lo hayan asesinado, porque incluso no aparece ni siquiera quien lo llore, esa es la verdad. El escueto comunicado publicado en la página de la FARC tampoco dice absolutamente nada valedero más allá de una historia que, mira, que no termina de ser convincente. Incluso algunos voceros colombianos, como el caso del ministro de la Defensa colombiano, que inicialmente habló de supuestos, quizás recibimos, habría, bueno, dijo sencillamente que ellos no tienen ninguna información cierta. Creo que aquí hay que ser muy prudente con esto, porque lo que vimos al principio es que un medio considerado serio como Semana publica una versión y todos los demás medios lo dan por cierto. Y es tan risible algunas cosas que incluso se habla de las consecuencias de lo que esa muerte ha causado, y ya han salido incluso algunos voceros de sectores tanto de oposición como internacionales, y algunos sopones, dirían en mi pueblo, que dicen cuáles son las consecuencias y qué es lo que ha pasado y el drama que va a vivir. Señores, pero si ni siquiera está seguro que ese señor esté muerto. Además, nada más conveniente que Santrich esté muerto en estos momentos, cuando Colombia aprobó su extradición a los Estados Unidos. Y ese es el coco de los irregulares colombianos, es precisamente la extradición a los Estados Unidos. Que creo que si alguien simbólicamente dio un ejemplo de eso, fue precisamente Pablo Escobar Gaviria, que era capaz de destruir a toda Colombia antes de evitar ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces creo que realmente la prensa tenemos que ser mucho más responsables. Y sobre todo la prensa, porque yo puedo entender que voceros políticos y cualquier otra persona puede opinar en redes, pueda salir, dar declaraciones y decir que a Santrich le quitaron un dedo, que no, que le quitaron fue el otro, que no, que le sacaron un ojo, que por allí hay una foto que está corriendo que es la de él, no, que fue que lo destrozaron, fue que le llegó un helicóptero y se lo llevó, y pare de contar. Pero es que los periodistas no debemos hacer eso si nosotros no tenemos realmente la certeza de que eso haya sucedido. Y además, si algo también yo he entendido durante estos 20 años, con la inteligencia que le han aplicado, que lo aplicó Rusia
y todo ese sistema ruso que lo ha aplicado Cuba con la revolución cubana, y durante décadas, pues también se lo están aplicando a los venezolanos. Oye, algo tenemos que aprender, y entre algo tenemos que aprender es la prudencia. Yo creo que la prensa tiene que hacer una revisión de las cosas cuando se van a publicar, cuando se van a decir, porque eso tiene consecuencias. Y nosotros no podemos convertirnos en unos voceros cualquiera que salimos sencillamente a retransmitir lo que otro ha dicho, sencillamente por lo que yo llamo la fiebre del tubazo. Además tenemos, adicional a periodistas con problemas de ese tipo, también tenemos una cantidad de gente en redes sociales que, bueno, que se dedican a publicar cualquier cosa porque eso le da sus potoscientos seguidores. Entonces sí creo que ahí debe haber un acto de reflexión. Pero Claudia, yo creo que lo importante, insisto, no es el caso de Santrich, porque es que ni siquiera nosotros deberíamos importarnos, aunque eso suene crudo, y lo siento por las viudas de la FARC, por las viudas de Santrich y de la guerrilla colombiana. A nosotros ni siquiera nos debe importar el problema interno que tiene la FARC, que tiene la guerrilla, porque esa guerrilla no es nuestra. A nosotros no debería importarnos esa guerrilla. A nosotros lo que nos tiene que importar es que esa guerrilla está funcionando en territorio venezolano gracias a la permisividad, a la tolerancia, definitivamente, a la sinvergüenzura del alto mando militar y del régimen venezolano. Eso es lo que nos debe importar. No, definitivamente, y por eso te lo preguntaba, porque evidentemente nosotros tenemos un rol y una responsabilidad, como tú bien acabas de describir, y definitivamente en un contexto como este es delicado, ¿no? No solamente lo que difundimos, lo que compartimos. A veces uno piensa que un RT o algo sencillo no tiene impacto, y lo tiene, ¿no? Y lo tiene. Hay personas detrás de eso. Yo me quedo con tu mensaje, Sebastiana, y además la importancia de no olvidar. Hace apenas unos días veíamos un video como Maduro, en un espacio donde estaba Piedad Córdoba, le daba la bienvenida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y decía que ellos eran garantía de paz, pero precisamente en nuestra frontera lo que vemos no es paz, vemos todo lo contrario, vemos un conflicto que se extiende, vemos familias afectadas por esta situación, desplazados en Apure, que han tenido que irse y dejar sus casas para de alguna manera sobrevivir a un conflicto que no es nuestro, y yo eso lo quiero rescatar de tu intervención. Quiero agradecerte, Sebastiana, no sé si tienes un último mensaje para los venezolanos que te siguen y que te leen a propósito de este tema y esa reflexión que tú haces muy importante sobre nuestra realidad y nuestra Fuerza Armada Nacional. Bueno, yo creo que primero hay que decirle a la población venezolana, a los venezolanos, atención con los trapos rojos. Señores, entiendan que hay una estrategia por parte del gobierno venezolano para distraer lo que en este caso es más importante. Insisto, perdón con las viudas de Santrich. Para mí, la muerte de Santrich no es relevante mientras nosotros tenemos 8 militares secuestrados, 4 militares desaparecidos y 20 militares asesinados. Ese es el tema importante en lo que a la frontera se refiere y a lo que la actuación de los grupos irregulares en territorio venezolano se refiere. Gracias, Claudia. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Gracias a ti por tu tiempo y por tu disposición, como siempre. Esta también es tu ventana y vamos a estar atentos a lo que estés publicando. Muchísimas gracias. Era Sebastiana Barraez, periodista de esta fuente militar. Ustedes la conocen y con esto vamos a una pequeñísima pausa, y al regreso conversamos con Marulanda desde Colombia para seguir abordando este tema, ahora sí desde un punto de vista un poco más geopolítico. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor.
Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, Liberalmente. Gracias por seguir con nosotros conectados a la señal de RCR. Y rapidito le damos la palabra al señor John Marulanda desde Colombia, ex militar colombiano, experto en seguridad, a propósito de lo que sucede en la frontera venezolana, en Venezuela, después de la muerte, aparentemente esto lo ponemos entre comillas, como acaba de decir la periodista Sebastiana Barraez, no hay mayores pruebas sobre este asunto, de lo que sería el guerrillero Santrich. Gracias, señor John, por estar con nosotros una vez más. Oh, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjese que qué curioso que hace nada conversábamos sobre este tema y este martes, ¿no? Nos sorprende, a todos nos sorprendió lo que fue esta noticia dada por semana sobre lo que sería la muerte de Santrich, ¿no? Usted ha dicho, entre otras cosas, que si se confirma, esto abre paso a una nueva Marquetalia. ¿Usted nos podría describir de qué se trata esto y qué significaría de confirmarse esta muerte?
Pues mire, las dos hipótesis que se están trabajando ahora son las de efectivamente la muerte del señor Santrich, lo que por supuesto traería algunas implicaciones serias para esta organización narcodelictiva de la nueva marquetaria que encabeza Iván Márquez. Evidentemente, el señor Santrich no era un activo operativo que pudiera ser importante, pero sí era de todas maneras emblemático. Él manejaba muy bien el discurso, tenía una gran capacidad de adoctrinamiento y cierto carisma que lo hacía importante dentro de esta organización. Si eventualmente él fue asesinado, como creemos, pues va a ser un golpe en ese aspecto de publicidad, de comunicaciones y de negociación para la nueva marquetaria, que tampoco ha mostrado hasta el momento ninguna capacidad realmente operacional, que nos haga temer que tenga fuerza para adelantar alguna acción armada mayor. De modo que la caída del señor Santrich tiene más de publicidad que de efectos reales sobre la capacidad operativa de la nueva marquetaria. A mí me dio mucha curiosidad una frase que usted dijo, que es que no se puede descartar que Santrich no solo se haga el ciego, sino que se haga el muerto. Pero además de esto, que a mí me llama mucho la atención cómo hasta ahora hay quizás una guerra de información, de rumores, ¿no?, sobre quién se atribuye esto. El gobierno colombiano lo negó, en un comunicado de la FAC se dice que sí fue el ejército colombiano. ¿Qué se dice en Colombia? Porque aquí en Venezuela, obviamente las informaciones corren. En Apure, donde aparentemente habría ocurrido el suceso, es un pueblo muy pequeño y la gente más bien tiene mucho miedo, ¿no?, de hablar. Evidentemente es una zona controlada por la guerrilla, pero ¿qué se dice en Colombia y cuál, además de estas dos hipótesis que usted acaba de comentar, es la visión quizás desde el punto de vista institucional, ¿no?, viéndolo ya como experto en seguridad? No, y con la experiencia que tenemos en Colombia, lo que los medios principales han venido comprando es efectivamente la muerte de Santrich por un grupo delincuencial que está interesado en cobrar la jugosa recompensa de $10 millones que había por la cabeza de este señor, y que estaría actuando no solamente con complicidad de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, que también recibirían una muy buena dosis de ese dinero. Se habla de $300.000 para cada uno de 2 generales y otros coroneles involucrados en esto, sino con miembros de su propia organización, porque lo que sabemos en Colombia claramente es que estas organizaciones, cuando se meten al narcotráfico y se convierten en delictuales, pues pierden cualquier tipo de lealtad y cualquier tipo de espíritu revolucionario y se vuelven todos con apetito económico. Además, en Colombia tenemos la experiencia desde el año 2008 de que un jefe de un bloque de las FARC fue asesinado por su jefe de seguridad, quien le cortó un dedo, como se dice que sucedió con Santrich, y lo trajo para demostrar de que sí era Iván Ríos, el comandante, el jefe de ese bloque, quien había sido asesinado. De modo que con estas experiencias y con lo que conocemos en Colombia, algunos medios le dan mucha credibilidad a este asesinato con objetivos meramente económicos de recompensa. Se descarta la participación de militares colombianos porque, aunque tienen la capacidad, este gobierno no está en esa tónica y los militares colombianos no cortan dedos, ni orejas, ni manos. No ese es el comportamiento. Y en segundo lugar, se mantiene por el lado de nosotros, los centros de seguridad, la hipótesis no descartable aún de que en realidad no esté muerto y haya sido un movimiento de tipo político por algo que todavía no tenemos muy claro, alguna presión, alguna negociación, alguna aproximación que se esté haciendo y en la cual el señor Santrich pudiera ser un estorbo. Entonces, descartando de que haya sido asesinado, lo pueden haber sacado de escenario para facilitar dinámicas que aún no tenemos claras. Sí, de hecho, la periodista Sebastiana Barrades, que tuvimos en el bloque anterior, se refería a la extradición, ¿no?, que tenía ya a Estados Unidos, como también otro elemento a considerar. Pero ahora, desde el punto de vista militar, señor John, usted fue militar. Y usted, obviamente, como parte de un cuerpo castrense, se debe al honor, ¿no?, que significa el servir a tu país, el servir a una nación en función de unos valores y en función de unos principios, ¿no? Otra cosa que comentaba Sebastiana tiene que ver con eso, y hacia allá va mi pregunta, es a favor, ¿no?, de unos intereses que todos conocemos cuáles son. ¿Cuál es su visión y cómo ver en este contexto el rol, ¿no?, del militar venezolano, siendo usted
también parte de este ámbito en un contexto de una noticia tan importante como esta, ¿no? Pues mire, primero que todo déjeme decirle que yo tengo grandes amigos en el ejército venezolano. De hecho, fui invitado en su momento a la EFOFAC allá en Fuerte Tiuna. Posteriormente, como oficial, tuve oportunidad de dar conferencias en la EFOFAC sobre una de mis especialidades y mantengo permanente contacto con generales, coroneles, que ya son los de mi generación, de las fuerzas militares venezolanas. Lo que usted dice es cierto. Las Fuerzas Armadas venezolanas, que tienen 200 años de historia y de tradición, fueron debilitadas, fueron politizadas y se está viendo el resultado de eso ahora en el Apure, precisamente, en donde han caído por lo menos 20 soldados, en donde hay quejas testimoniales de cómo no ha habido planificación ni organización, en donde tienen 7 hombres secuestrados, entre ellos un teniente coronel, las FARC. De hecho, se pensaba que Santrich pudiera ser un elemento negociador para la recuperación de estos hombres. De modo que estamos viendo unas Fuerzas Armadas llenas de un material ruso que ya casi es obsoleto, pero sin una verdadera moral de combate. En Colombia hay más de 1.000 militares que se han venido a refugiar aquí. Hemos hablado con muchos de ellos, de todos los grados, ¿no? Almirantes, generales, sargentos, soldados, y no es muy agradable la situación actual de las Fuerzas Armadas bolivarianas, que finalmente son las que sostienen el régimen. En el momento que cualquier mando militar o un grupo de militares de alto rango decidan quitarle el apoyo al gobierno que está en Miraflores, ese gobierno se cae inmediatamente. De modo que eso es lo que estamos viendo que sucede en Venezuela con los militares, con mis buenos amigos, los soldados venezolanos. Sí, se lo preguntaba porque ciertamente incluso para nosotros como civiles a veces le genera un tanto de vergüenza, ¿no? Y da pena, ¿no? A veces entender o ver algunas noticias. Sin embargo, es lógico el malestar que puede existir dentro de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Ahora nos quedan unos minutos, señor John, pero no quisiera dejar de preguntarle también sobre el tema político, si usted me lo permite. Ayer conocíamos también el tema del nombramiento de Marta Lucía como canciller del gobierno colombiano, y más allá de eso, obviamente esta situación militar en la frontera no termina, ¿no? Con esta muerte, si lo podemos decir por ahora no confirmada, de este señor, pero siguen ocurriendo eventos políticos y no políticos, ¿no? Entre Colombia y Venezuela, y nos unen múltiples lazos, lo conversábamos en la entrevista pasada, ¿no? ¿Cuál es su visión de este contexto en el que estamos en ya una semana después de las protestas, como lo conversábamos la semana pasada? No, mire, Colombia sigue bajo asedio. Después de 2 semanas de protestas se siguen dando, aunque la realidad es que fue convocado ayer a un nuevo movimiento masivo para reforzar este movimiento que ya lleva 2 semanas, como dije, y que ya ha perdido impulso. Y no se vio ayer realmente que hubiera el impulso, el reforzamiento que querían los líderes de esto. De modo que es un movimiento que está generando una reacción mayoritaria y cívica a Colombia en contra de él por los daños que le está causando a todo el país, daños que van a ser irreparables y cuyo costo lo vamos a sentir dentro de poco. Ya le rebajaron la calidad de seguridad de inversión, Fitch se lo bajó a Colombia y esto tiene implicaciones muy graves para cuotas presupuestales y demás. Hemos sometido industrias y empresas totalmente a la quiebra por la interrupción del flujo de materia prima y demás. De modo que se está gestando en Colombia una gran inconformidad de más de 49.800.000 colombianos en contra de máximo 200.000 personas acumulado durante estas 2 semanas que han salido a protestar. La mesa de negociación está en desarrollo. Los capataces gremiales inconscientes de la situación están llamando a nuevas protestas. Y puede esto, de acuerdo a nuestro cálculo, llevar a un escenario muy feo de confrontación civil en el país, porque créame que lo que uno percibe en todas partes, en todas ciudades, es que la gente ya está ahita, está cansada, está harta de no poder salir de su ciudad, de no poder mover su negocio, y estamos en medio de una pandemia. Hemos tenido picos de muertes de más de 500 personas en una noche. Luego la situación es verdaderamente complicada en este momento. Sí, aquí en Venezuela también lo seguimos de cerca y de hecho nos preocupamos mucho con los números que vimos recientemente sobre la intención de voto para
para la presidencia, ¿no? Vemos allí a Petro punteando con un 25 frente al resto de los candidatos y obviamente vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Y quiero agradecerle una vez más por su tiempo. Era John Marulanda, ex militar y por supuesto experto en seguridad desde Colombia. Gracias por estar con nosotros una vez más. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buena tarde. Muchísimas gracias. Bueno, era John Marulanda y con esto vamos ya cerrando hasta la semana que viene. Por supuesto, no sin agradecer a nuestros amigos de Perfect Hair, el cambio de look que siempre has soñado. Déjalo en manos de los expertos con más de 40 años en color, cirugía capilar, queratina, alisados. Los tratamientos más avanzados los tienes en Perfect Hair. Ya ustedes saben que se encuentran en el centro comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, aquí en Caracas, y los pueden seguir a través de Instagram, o de su cuenta en Instagram, mejor dicho, @salonperfecthair. Además, a nuestros amigos de Habibis Cakes, pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes, pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, piononos de chocolate, arequipe, suspiros, ya ustedes los conocen, son Habibis Cakes, pueden contactarlos a través de @habibis_cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Y con esto nos despedimos y nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente. Gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. La sabiduría popular dice que no hay nada mejor que hablarle a nuestras plantas para que se vean fuertes y mantengan su color verde brillante. Algunos recomiendan cuál tono de voz utilizar para comunicarse con ellas, pero una empresa suiza vende un dispositivo para cuidar a las plantas que parte de una premisa radicalmente opuesta. Son las plantas las que nos tienen que hablar a nosotros para que ellas se